El título de la palabra de hoy es cristianos. Y la primera pregunta que nos hacemos es si suena raro. ¿Suena raro que nos llamemos cristianos? Cristiano significa seguidores de Cristo. ¿Suena raro que seamos seguidores de Cristo? Eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta noche. Y comenzamos con lo que dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que se les llamó no como una denominación determinada, sino cristianos. Pero la primera vez que se los denomina cristianos es en Antioquía. Y es muy probable que la palabra cristiano haya sido una palabra muy rechazada en aquella época. En el Nuevo Testamento, los mismos discípulos no se autodenominaban así, sino como hermanos, discípulos, santos. Y Saulo no dijo que perseguía a los cristianos, perseguía a los que pertenecían al camino, así como subestimándolos peyorativamente. Cristiano, no, yo persigo a aquellos que pertenecían o que pertenecen al camino, que eran los seguidores de Cristo. Se los comenzó a llamar cristianos cuando se expandió la iglesia. Cuando los discípulos se esparcieron a causa de la persecución y comenzaron a llevar el evangelio a otros lugares. Y se los llamó cristiano en la Grecia antigua, pero burlonamente. Era una burla ser cristiano. Como se les decía a aquellos que seguían al general Pompeyo, pompeyanos. A los que seguían al general Saula se les decía saulanos. Y a los que seguían a Cristo se les decían cristianos. Los griegos, muy metidos con el tema de la filosofía, los pensadores griegos, para ellos seguir una doctrina de un tal Jesucristo era de ignorantes. Y se los llamaba cristianos con esa subestimación, peyorativamente. Era una forma de transmitir o de reconocerlos con un desprecio verbal. Pero todo comenzó en Antioquía, cuando se inició allí formalmente un grupo cuyo discurso estaba centrado en Cristo. Eso dio lugar a que por primera vez se les llame cristianos. Los mismos griegos decían cristianos o los del partido de Cristo, como una secta
aparte, como un partido político, como algo que escapaba al intelecto humano. Y después de la resurrección, la palabra Cristo significaba poco, porque Cristo ya no estaba físicamente, no estaba terrenalmente. Por consiguiente, no molestaba, como sí molestó cuando estaba su presencia física, que lo perseguían, porque su doctrina preocupaba a los poderes religiosos de la época. Pero ya no estaba. Decían que había resucitado y bueno, y andaban unos locos por allí, predicando la resurrección. Entonces le restaba valor, le restaban importancia. Los judíos no los llamaban cristianos porque Cristo significa Mesías. Cristo significa ungido. Y los judíos no reconocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Por ende, no le decían ni cristianos. Porque no creían que fuera el Mesías y por ende no aceptaban esa secta llamada los cristianos, o que decían que eran los cristianos, los que seguían a Cristo, los que hablaban de la resurrección, los que predicaban un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado a este hombre. Hemos hallado que este hombre, se refieren a Pablo, es una plaga. Y promotor de sediciones. O sea, era un promotor de rebeliones, porque predicaba al Cristo resucitado. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Miren el concepto que tenía del cristianismo. Y Pablo era considerado peligroso porque predicaba al Cristo vivo junto a una plaga que se estaba comenzando a difundir. Era cabecilla, dice, de la secta de los nazarenos. Y saben que para la época ser nazareno era una humillación, porque era un lugar pobre, un lugar humilde, un lugar despreciado. Y por ende decían, es de la secta de los humildes, de los pobres, de los rechazados. Es de la secta de los nazarenos. O sea que los mismos judíos despreciaban a los seguidores de Jesús, porque Nazaret como ciudad tenía una mala reputación. O sea que en aquella época decir cristiano era un insulto hasta burlón. Vayan prestando atención el devenir de los hechos. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Quiere decir que eran tan despreciados y tan perseguidos, tenían que padecer por el hecho de ser cristianos. Y Pedro dice, no se avergüence.
Glorifiquen a Dios por eso. Herodes Agripa se horrorizó. Se horrorizó porque siendo toda una autoridad, un emperador, casi cae en esa secta. Y dice Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Por poco me convences a formar parte de esa secta. Yo que soy emperador. Era una reputación negativa para la época. Y actualmente también el mundo desprecia a los cristianos. Se burlan. ¿Cuántos de ustedes han tenido que soportar la burla de familiares, de conocidos, por el hecho de venir y asistir a un templo un día X, por el hecho de ser seguidores de Cristo, o por el hecho de leer la Biblia? Y vemos muchas veces como en los medios se subestima, se burla de aquellos que hablan de Cristo, a tal punto que ni lo mencionan a Jesucristo. Pareciera que es palabra prohibida en los medios. El diablo aprovecha eso para difundir su doctrina diabólica y que la gente en su ignorancia se burle del cristiano, del que va a la iglesia, del que participa del templo. Pero eso también se da dentro de los mismos cristianos. Y yo he observado algo que no sé si ustedes lo notan, que todas las religiones, las distintas denominaciones religiosas, se llaman católicas, evangélicas, mormones, pentecostales, hermanos libres, adventistas, bautistas, etc. Pero ninguno se autodenomina cristiano. Porque sigue ese tabú de la tradición. ¿Por qué cuesta tanto asignarse el rótulo de cristiano? Yo recuerdo que una vez un pastor me preguntó, ¿y ustedes qué son? ¿Católicos o evangélicos? Cristianos, le dije. Y me contestó, entonces no son ni chicha ni limonada. Exactamente, le dije. No somos ni chicha ni limonada. Somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Miren ustedes desde cuándo se arrastra esa tradición y esa vergüenza consciente o inconsciente de autodenominarse cristianos. Cualquiera que le pregunte en la calle, ¿a ustedes les habrá pasado? ¿Algún conocido?
¿Y ustedes qué son? ¿Son evangélicos? No, somos cristianos. Bueno, pero ¿cristianos de qué? No entienden. Católicos, evangélicos, entonces son evangélicos. No, somos cristianos. Somos seguidores de Cristo. No seguimos una religión, una denominación religiosa. Somos seguidores de Cristo y buscamos la unión con Cristo, buscamos la comunión con Cristo, no la pertenencia a una denominación, sino la pertenencia a la iglesia que fundó Jesucristo en Pentecostés cuando descendió con su Espíritu Santo. Y allí la fundó, allí fundó esa iglesia a la cual pertenecemos, que busca la unión y la comunión con Cristo, y no una denominación determinada. No tenemos ese temor de la vieja tradición que rechazaba la condición de ser cristianos. ¿Y por qué se denominan las distintas denominaciones religiosas, se llaman de distinta manera y no cristianos? Tienen temor, tienen vergüenza de decirse cristianos, de decirse seguidores de Cristo. Para nosotros es un privilegio, es el único privilegio que tenemos, aparte de tenerlo el Señor. Es el privilegio de decir, no seguimos una tradición, no seguimos una religión, no seguimos una denominación, seguimos a Cristo. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Aunque el mundo no lo entienda, nos sentimos honrados de ser cristianos y no estamos atados a los prejuicios y a las ataduras de las viejas tradiciones que vienen de antaño, de considerar la vida cristiana o considerarlo al cristiano despreciativamente. Buscamos la comunión con Cristo, la unión con Cristo, y eso nos honra. Pero, a su vez, hay un montón de motivos que nos llenan de alegría por el hecho de ser cristianos, por el hecho de pertenecer a Cristo. Hay un montón de causas, de razones por las cuales nosotros nos sentimos o tenemos que sentirnos, toda persona que siga a Cristo tiene que sentirse honrado. Yo enumeré 7, seguramente hay muchos más. En primer lugar, ser cristiano significa tener un encuentro con el amor divino de Dios, con el amor divino. Ser cristiano significa abrazar el amor que Jesucristo nos tuvo, que el Padre nos tuvo a enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y por amor venir a salvarnos. Ser partícipe de ese amor debe hacernos sentir gozosos, alegres, felices, porque ese es un privilegio. Le da propósito y sentido de vida. O sea, ofrece claridad y dirección. Ser cristiano significa tener una vida con un
propósito. Ser cristiano significa tener una vida que tiene una dirección. Sabemos a Dios hacia dónde vamos. Sabemos quién nos lleva de la mano. Sabemos quién está a nuestro lado. Sabemos que somos de Cristo, que no estamos solos y que nuestra vida no está a la deriva. Es una vida que camina con claridad y con objetivos que el mismo Señor nos ha dado. Nos permite esa vida con propósito que en cada momento podamos glorificar a Dios y que podamos tener principios de vida. Gracias a Dios, el cristianismo no es una religión, no es solamente una creencia, sino es una forma de vida con principios, con ética divina, con enseñanza, con claridad, con propósitos. Es una bendición haber aceptado a Cristo en algún momento de nuestras vidas. Nunca tenemos que sentirnos menos que nadie, sino más que todos aquellos que no tienen todas las riquezas que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, todas las riquezas de su gloria. Eso lo tenemos nosotros. El tercer motivo por el cual podemos considerarnos bendecidos, podemos considerarnos felices y gozosos de estar en Cristo, es que estar en el Señor te permite una transformación permanente, una transformación personal, una renovación constante. Nuestra vida no es una vida estancada, una vida adormecida, una vida sin vida. Nuestra vida es una vida con vida, de constante cambio, de constante renovación interior, de vida profunda. Quizás no nos demos cuenta, pero miremos hacia atrás lo que éramos antes de conocerlo a Cristo. Y cómo el Señor nos ha ido transformando, cómo el Señor nos ha ido renovando, cómo ha ido trayendo cambios en nuestra forma de ser, cómo nos enseñó a vivir, porque no sabíamos vivir nosotros que creíamos que las sabíamos todas. Y nos hemos dado cuenta que por obra y gracia de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros ahora tenemos una renovación permanente, una vida constante, porque el Espíritu Santo en nosotros nos va perfeccionando en la mente, en el corazón, en el carácter, haciéndonos o llevándonos a ser imagen de Cristo. Nunca debemos sentirnos menos por ser de Cristo. Más bien, debemos sentirnos llenos del poder transformador de su gloria poderosa, llenos de la presencia
de aquel que nos capacita para vencer las dificultades. Porque nos dice el Señor que no vamos a tener dificultades. Al contrario, dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero tenemos a aquel que venció al mundo. Vivir en Cristo, ser de Cristo, pertenecer en Cristo o pertenecer a Cristo puede significar una burla para el mundo. Y para nosotros en lo más profundo de nuestro ser es poder, transformación, es honra, es gloria, es victoria. A esta altura de mi vida me duele cada vez más que haya gente que no haya aceptado a Cristo. No saben lo que se pierde. No saben lo que significa la belleza interior de tenerlo a Jesucristo en los corazones. De ir creciendo a imagen del Señor. De ir conociéndolo más a Dios. A veces me cuesta entender los cristianos que son tan remisos a comprometerse, a entregarse por su causa, cuando es lo más valioso, lo más rico y lo más precioso que podés hacer en tu vida. Es vivir la gloria y la victoria de Jesús. Es vivir con esperanza. Es vivir con fortaleza. La esperanza que pone en tu vida el Mesías. La fortaleza que te da Dios. Sí, no es fácil la vida. No es fácil para nadie. Pero para los que estamos en Cristo, tenemos una ayuda incomparable. Una omnifuerza que nos sostiene y nos da sabiduría para vivir y afrontar todos los problemas. Entonces, tenemos que sentir que el paso que hemos dado de aceptarlo a Cristo fue uno de los pasos más importantes, fue el paso más importante de nuestra vida. Porque es lo más importante que podemos tener. Con proyección, porque es un paso que tiene proyección futura. No termina. Dura toda una eternidad. Porque eternamente viviremos con Él. Porque nos vino a regalar la vida eterna. Es la mejor herencia que podemos conquistar en nuestra vida terrenal. Más que todos los bienes del mundo. Una eternidad junto a Dios. Y eso la tenemos, hermanos. Por mérito de Jesucristo. Por mérito de su obra. Esa eternidad junto a Él lo tenemos. Es el regalo que Dios nos dio en la persona de Jesucristo.
Otro de los motivos por los cuales tenemos que gozarnos de ser de Cristo es que Dios nos da comunión y pertenencia social, es decir, nos permite ser parte de una comunidad cristiana, no vivir como paria en el mundo, aislado de todo. Más bien, integrando una comunidad de hermanos donde encontramos apoyo, amistad, en donde podemos crecer juntos. Sí, con nuestras diferencias, porque tenemos diferentes formaciones, diferente educación. Hemos tenido diferentes niñez. Pero hay un motivo, una sola razón que nos une y esa razón es más que suficiente. Es la unión en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un regalo que nos da el hecho de pertenecer a un cuerpo del cual somos integrantes, del cual formamos parte. Formamos parte de un cuerpo por la obra redentora de Jesucristo. Entonces, formar parte de la vida cristiana, formar parte de esta comunidad cristiana, nos permite también ser luz en el mundo. Miren si no tenemos hermosos motivos para gozarnos. Hermosos motivos para sentirnos felices por la decisión tomada. El quinto motivo es que hay una perspectiva eterna. Sabemos que todo no termina con la muerte. Sabemos que esta vida terrenal es fugaz, es pasajera, pero después hay vida. Toda una eternidad. Dormimos hasta tanto Cristo nos levante y nos lleve con Él. O sea, esa perspectiva eterna es otro de los motivos para gozarnos. Infunde esperanza y te ayuda a sobrellevar las angustias, el dolor de una pérdida de un ser querido. Es más fácil de soportar cuando sabes que ese ser querido murió en Cristo, porque tiene la recompensa final de la resurrección. El sexto motivo para sentirnos gozosos de ser cristianos es que hemos sido llamados a formar un cuerpo para difundir el Evangelio. Y eso es una honra. Es una honra que nos permite ser portadores de buenas noticias. En un mundo tan plagado de malas noticias, de dificultades, guerras, muerte, desastres naturales, la maldad humana, la maldad del hombre. Jesús nos compró para que llevemos buenas noticias de esperanza, de paz, de amor, de gozo. Formar parte de su cuerpo es participar de la obra redentora de Dios en el mundo. Valoremos eso, hermano. Valoremos que somos partícipes de esa obra redentora. Y el último
de los motivos de gozo que tenemos que experimentar para ser cristianos y que yo anoté, como les decía, puede haber algún otro o muchos otros, es que hemos elegido una vida abundante. Ser cristiano es más que una identidad, es una elección de vida. Es comunión con Dios. Es ser agentes de cambio en el mundo a través de la oración, a través de la palabra. Llevamos buenas noticias, llevamos cambios, llevamos principios al mundo, tan carente de principios. Formar parte de esa vida cristiana es participar de la vida abundante de Cristo y transmitirla a todos los demás. Por eso, hermanos, cuando alguien nos pregunta, ¿qué son ustedes? Gozosos podemos decir, somos cristianos, seguidores de Cristo. Y que nuestra vida cristiana sea una luz para el mundo. Ilumine nuestras vidas e ilumine al mundo. Que nuestra vida cristiana nos guíe por los senderos de las enseñanzas de Jesús. Y que nuestra vida cristiana nos permita avanzar siempre con fe en el Cristo que resucitó, en el Cristo que murió por nosotros y nos dio resurrección y prometió venir a resucitarnos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.